Estamos con una nueva entrevista. Rodrigo Meléndez, bueno, un orgullo tenerte acá con nosotros. Primero, consultarte cómo estás viendo este tema de la contingencia del coronavirus. Sabemos que está en Colina y cómo están trabajando allá. Bueno, primero tu familia, ¿está todo bien? Y cómo están haciendo para seguir trabajando. Sí, sí, acá en familia, todo bien. Pero, sí. Todo bien, tratando de llevar esto lo más ameno posible. En realidad sabemos que la situación es compleja, tomar conciencia un poco de lo que estamos viviendo en realidad como ciudadanos, para tratar de combatir en conjunto lo antes posible. Quedarse en casa, como lo hacemos nosotros, tratar de salir a situaciones obviamente necesarias y de alguna manera sí, entre todos, como te vuelvo a repetir, poder salir lo antes posible de esta situación. Lo que nos conlleva a Colina, estamos trabajando por esta misma plataforma Zoom, donde los tenemos conectados los muchachos todos los días a las 10 de la mañana. Y el profe Felipe, en este caso, el preparador físico, les va entregando algunas pautas, algunos ejercicios para realizar, ¿cierto?, en los espacios que podamos trabajar. Sabemos bien que no es lo mismo, ¿cierto?, de poder trabajar en cancha con los espacios más amplios, pero creemos que a través de esta plataforma y de esta forma se gana, o sea, partiendo la base primero que no se pierda todo a lo mejor de lo ganado en pretemporada, en puesta a punto, y también tratando de mantenerlo a todos comprometidos, mantenerlo a todos en conexión, que si bien obviamente no es lo mismo de estar palpándonos, pero por lo menos nos mantenemos todos en conversación de alguna manera y eso te hace sentir como que si estuviese en equipo, ¿no? Sí, Felipe jugó conmigo en cadete, hicimos la cadete juntos en Cobresal. Felipe, bien amigo mío, Felipe Rodríguez. Así que ahí le mando ¿Ah, saludos sí? cuando. Sí, sí, sí. Bueno, Ah, amigo, mira, qué amigo, bien. Sí, jugó en estamos. Sí, hicimos todas las inferiores juntos y bueno, yo después pude ser jugador, pero hasta el día de hoy tenemos contacto con Felipe, mi amigo, y bueno, Ah, qué bueno. ahí coméntale dile que estuviste conmigo ahí porque es súper buena persona, Pipe, así que trabaja muy bien aparte, ya tiene su trayectoria el hombre y anda bien. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, enfocando en el fútbol, en cuanto a lo formativo, tú estuviste en Cobreloa como jefe técnico. ¿Cómo se ve el tema de los muchachos que vienen? ¿De qué forma tú ves que se puede trabajar de la mejor forma, Rodrigo? Sí, en realidad no fue mucho el tiempo que estuve. Alcancé a estar 6 meses en el fútbol formativo dirigiendo la sub-16 de Cobreloa. Y luego paso directamente al primer equipo cuando lamentablemente sacan a Rodrigo. Entonces tuve un lapso bien cortito. Con una infraestructura a lo mejor muchas veces que no son apropiadas. Sabemos que la inversión obviamente o en algunos equipos hay que trabajar, ¿cierto? Rebuscársela de alguna manera para poder hacer un trabajo de buen nivel como quisiéramos todos. Si tuviéramos siempre el compromiso de los más grandes, ¿cierto? El compromiso en este caso de los dirigentes hacia el fútbol joven, sería todo un poco más distinto. Sin embargo, hay que buscar la manera, la forma y tratar de llevar un trabajo en realidad bien preparado. Yo creo que lo importante un poquito, lo que nos conlleva muchas veces cuando trabajamos en el fútbol joven, más allá de lo deportivo, y siempre lo he dicho, es buscar personas íntegras y entregarles la máxima cantidad de herramientas para que ellos se desarrollen y vayan quemando etapas para llegar bien preparados a lo que es un primer equipo. Yo creo que ese es el objetivo nuestro cuando trabajamos en el fútbol joven. Muchas veces le erramos. Yo entiendo que a partir de las series mayores a veces hay una competencia, pero sigo pensando que no es lo más importante. Muchas veces nos enfrascamos en tratar de obtener resultados inmediatos, futbolísticos, digamos, en nuestra categoría, por sobre resultados a largo plazo donde le entreguemos a nuestros jugadores
las herramientas suficientes para llegar bien. Yo creo que ese es el primer objetivo y a eso debemos enfocarnos cuando trabajamos en fútbol joven. Y me refiero a herramientas en todo sentido, futbolística, a ser personas íntegras, respetuosas, disciplinadas. Yo creo que ese es el objetivo para que ellos lleguen con todas sus bases realizadas, digamos, para cuando el día de mañana, si Dios quiere, se les dé la oportunidad. Claro. Bueno, Cristóbal, ¿quiere hacer una acotación? Sí, bueno, con respecto, bueno, más que, primero que nada, saludar. Soy Cristóbal, soy preparador físico trabajo en las divisiones inferiores de Santiago Morning y estudio pedagogía. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la visión que tienes de la preparación física en el fútbol formativo? Que según mi visión tiene que ir muy de la mano con la formación que tienen los entrenadores hacia el fútbol formativo. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que cada vez la preparación física con el futbolístico, o por lo menos con la idea o las propuestas que queremos entregar o basado en los ejercicios a realizar, va siempre de la mano. Antiguamente sabemos que se dejaba a lo mejor un poco más de lado, ¿cierto? Y nos enfocamos mucho más en todos los aspectos, técnicos, que quería en este caso liderar un entrenador. Hoy se ha hecho muy complementario a ambas partes. Insisto, obviamente que sigo insistiendo que a lo mejor en el fútbol formativo las herramientas técnicas aún son más importantes siempre que lo físico, pero lo físico va a ser siempre un complemento muy importante a lo que quiere realizar el técnico. Sin duda tiene una gran cuota de importancia, digamos, ya sea en el formativo, en el competitivo, en el primer equipo. Yo creo que hoy va todo muy de la mano. Encuentro que cada vez llegan mucho más preparados en todos los aspectos, ¿cierto?, que tiene que ver con los temas físicos, y estoy muy de acuerdo de que estén siempre muy de cerca con lo que quiere el técnico. ¿Cómo están trabajando con Felipe, Rodrigo? ¿Están trabajando, hacen la planificación juntos o le das un poco de libertad? ¿Cómo lo están haciendo? Sí, planificamos en realidad juntos. Bueno, ahora en este tiempo de lamentablemente esta situación, el parate que tenemos por la pandemia, en general planifica él porque los entrenamientos van más basados, ¿cierto?, un poco en la fuerza, en ese tipo de situación, pero por lo general y en la normalidad de la actividad, cuando estuvimos en Cobreloa, ahora que estamos en Colina, en conjunto planificamos, ¿cierto?, vamos viendo un poco lo que necesita el equipo, de acuerdo obviamente a la idea que queremos entregar. Las cargas un poco obviamente las maneja Felipe, que creemos que es importante que ellos manejen las cargas porque son los experimentados, ¿cierto? Y hasta dónde podemos llegar nosotros en base a los trabajos técnicos que podemos hacer, ¿cierto? En cuanto a la intensidad que le queremos dar, hasta los tiempos, ¿cierto? Ya sea cualitativo o cuantitativo. Ahí Felipe es muy importante en ese sentido porque nos va manejando un poquito para no excedernos tampoco y tratar de ir evitando lesiones. Claro. Seba, ¿algo que consultar? Sí, bueno, primero que todo, buenas noches, profe. Espero que esté Hola, súper Seba. bien. Agradecerle por esta entrevista. Yo quiero ir al ámbito ya de Colina. Bueno, yo estuve cuando estaba en tercera B y tercera A en Colina, y bueno, tengo ese contacto con los dirigentes, y Colina es un club en donde quieren llegar más arriba. El tiempo que yo estuve en un club donde quizás se pudiera proyectar a una primera división B, a una primera división A. Usted, por ejemplo, en su paso por Colina, ¿cuál es su proyección ahí? ¿Un ascenso? ¿Mantenerse? ¿Y cuál es quizás su objetivo en el club? Objetivo principal. Bueno, nosotros, Seba, asumimos a mitad del torneo el año pasado una situación muy incómoda, que estaba Colina cuando fuimos, y ellos estaban formando el fútbol joven. Entonces, sí, el objetivo por lo menos el año pasado era poder mantener la categoría para poder seguir con este proyecto.
porque obviamente si no llegaban a mantenerse y bajaban, lamentablemente todo el proyecto que tenían con el fútbol joven no iba a poder funcionar. Entonces el año pasado era su primer año también en el fútbol profesional y como objetivo nos pidieron obviamente poder mantener la categoría y bueno, por suerte logramos el poder mantenernos. Y este año a uno siempre tiene un poquito de ambición en el fútbol, obviamente para eso trabaja, claro, y para eso se prepara en la competencia, pero sabiendo también de que la herramienta, en este caso financiero, contrataciones, son distintas a equipos grandes que tenemos en la categoría, por mencionarte algunos, no sé, Vial, el Conce, equipos con trayectoria, Colchagua, equipos que han estado en primera. Entonces, si bien nosotros obviamente tratamos de armar para realizar una buena campaña y ojalá nos permita, ¿cierto?, darle peleas a todo equipo, tenemos que ser realistas también, que muchas veces el poder adquisitivo un poco manda, ¿cierto?, en contrataciones y ese tipo de situaciones, pero como objetivo ellos tampoco ha sido muy ambicioso hasta este momento, porque sabemos que el pasar de categoría significa gasto, sino que ellos le han dado mucho más énfasis a los proyectos que tienen deportivos, poder entregarle un equipo a la comuna, un fútbol joven a la comuna, donde también participen muchachos de la comuna, y esos son los objetivos por ahora. Sin duda en algún momento vamos a querer, o ellos sin duda ya van a ir por todo con el objetivo de poder querer ascender para ir ganando en trayectoria, ¿cierto? Y en esto que es el fútbol. Bueno, convenciste a Gonzalo Fierro que fuera con ustedes. También está Sebastián Toro, ¿no? Sebastián Toro también está con ustedes este año, ¿no? Entonces, sí, bueno, Víctor, mira... Diga. Sí, nos costó un poquito poder convencerlo. Creo que son dos buenos refuerzos que te pueden entregar bastante a la gente joven. Como ustedes bien deben saber, esa categoría es de jugadores de 25 años para abajo, sí, teniendo 4 excepciones. Entonces logramos convencer a Gonzalo, al Seba, bueno, el Chon Martínez, que es un tipo que no ha entregado mucho, pero ya estaba desde el torneo anterior. Creo que pueden ser de mucho aporte en todo sentido, ya sea fuera de la cancha como dentro de la cancha. Sabemos la calidad que tienen en cuanto a lo futbolístico, pero fuera también pueden transmitir mucho, son jugadores con experiencia, con un gran recorrido y que les puede venir muy bien a la gente joven, ¿cierto?, para aprender también de ellos y contagiarse obviamente un poco de todo el éxito que han tenido estos jugadores, ¿cierto? Costó un poco convencerlo porque seguramente, no sé, Gonzalo decir, chuta, de jugar hace 2 años en Colo-Colo, un equipo grande, ir a tercera, a veces como que uno como jugador tiene los egos, en el buen sentido de la palabra, digo, ¿no? Pero, y como muchas veces no le dan mucha importancia a esta categoría, que bueno, yo he tenido la posibilidad de dirigir un par de equipos y es una categoría muy buena y que le hace muy bien al fútbol en general. Es una categoría competitiva, pareja, le hace bien porque hay jugadores que, como ustedes deben saber, en el fútbol les toca dar la vuelta más larga, ¿cierto? Porque suele suceder por distintos motivos y son posibilidades de equipos de primera de poder mantener a sus jugadores vigentes, mandando a préstamos, ¿cierto? Para que a lo mejor sumen un poco más de rodaje, de experiencia y puedan volver ya con una mejor preparación a sus equipos en cuanto a rodaje, ¿cierto? A jugar, a sumar minutos, a experiencia, y les viene bastante bien. Entonces, pareciera que muchos no la conocen, pero es una categoría súper buena donde la mayoría de los jugadores llegan con una base de fútbol joven atractiva, que saben o entienden el juego y que se hace muy competitiva en realidad. Yo fui a ver el año pasado el Vial con Colina, pero antes que llegaras tú. Fue un par de fechas antes que
ganado Colina 4-3, me parece. Fue ahí en 4-3 creo ganó ese sí, partido. en Lo Barnechea. Y la verdad es que me sorprendió el nivel del juego, juegan bastante bien, bastante agresivo, aparte juegan fútbol. Que por ahí dicen que en esas categorías se juega al choque y la verdad es que buscan jugar. Bueno, el partido que vi en vivo, hay otros que vi por ahí en algunas páginas, pero la pregunta va enfocada en que ¿cuánto hay de especialistas en la categoría? Porque, por ejemplo, en la B se habla de que hay jugadores para la B y hay jugadores para la primera A, ¿no? ¿Cuánto hay que tú sientes que hay jugadores que tú tienes que llevar que son especialistas en la categoría? Como has dirigido un par de equipos en segunda profesional. O se pueden llevar tipos como Gonzalo Fierro y que se pueden encajar bien, o no es tan así. Que la categoría tiene su mística, su tiempo, su agresividad distinta, o es más o menos similar a la B. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Bueno, yo creo que aquel jugador que sea inteligente y uno sepa entender el juego, en este caso la gente más grande, digamos, porque sabemos que es una categoría muy dinámica, donde hay jugadores que llegan con una buena base, como te dije, en todos los aspectos, ya sea futbolístico, físico, que se mete mucho, que se corre mucho, ¿cierto? Que se hace bastante intensa. Pero en este caso, los más grandes, como te digo, que a lo mejor seguramente a todos nos va pasando un poco la edad, la cuenta, ¿cierto? Pero teniendo la inteligencia y entender el juego y saber, ¿cierto? Correr más que nada de buena manera, sin necesidad de correr a lo mejor en demasía y sin efectividad, les permite jugar tranquilamente en esta categoría. Bueno, está Sangüesa. Es una categoría... ¿Cómo? Tu compañero Sangüesa está en el Vial y es figura ya. Sí, juega un tipo grande que a lo mejor tú lo ves, ya no es el Arturo de antes, ¿cierto? El que a lo mejor tenía una ida y vuelta buenísimo. Hoy día el tipo se para, maneja los tiempos, tiene una buena lectura de juego y le alcanza totalmente para jugar en esta categoría. Entonces, en ese sentido, tenemos que enfocarnos un poco a lo grande en eso. Pues si pongo a correr de igual a igual, no sé, a Gonzalo, en este caso, por ejemplo, de la final de la Sudamericana versus al Gonzalo de hoy, a lo mejor obviamente va a ser muy distinto, pero sí entiendo que Gonzalo entiende bien el juego, tiene buena lectura, maneja bien los tiempos, ¿cierto? Sabe buscar los espacios donde poder recibir, y eso es mucho más importante que a lo mejor tener un jugador que corra distinto, pero es una categoría que las características son un poco esas, de correr, de meter, a veces tienen ese ripio táctico que trato de entregarles, ¿cierto? Porque en el fútbol creo, y seguramente ustedes deben compartir, que se juega con la cabeza, o sea, tengo que ser muchas veces inteligente y correr de buena manera, cerrar bien los espacios, trabajar bastante lo táctico, porque en ese sentido hay un poco de ripio, que fue lo que me encontré yo, y ser reiterativo y repetitivo, ¿cierto?, en cada uno de los trabajos, de las acciones, para que lo vayan entendiendo. Muchas veces el correr menos o el hablar significa a lo mejor estar mejor parado que el estar corriendo de manera desordenada. Claro, la última, para seguir con el tema, le doy la palabra al tiro. Dirigir Cobreloa, que anduviste muy bien allá, que todos nos sorprendimos con la salida tuya de Cobreloa, pero es muy distinto dirigir a un equipo grande. Bueno, a ti te tocó jugar en equipos grandes, pero dirigir creo que es distinto. Cobreloa y después llegar a Colina, donde te encontrás con ripio distinto. El modo de trabajo que haces tú es similar o varía mucho en cuanto a un equipo como Cobreloa, que te encontrás con tipos más grandes, más avesados, a un Colina que son chicos que quieren comerse el mundo y que están absorbiendo mucho hoy día? Sí, mira, yo soy muy creyente o creo mucho en la esencia de las personas. Y seguramente cuando uno tiene una o ha crecido en base a una, es muy difícil poder cambiarla. Sí la podemos mejorar, sí puede empeorar, ¿cierto? Dependiendo de tus acciones, pero la esencia por lo general, o tu manera de dirigir, o tu manera de liderar, yo creo que no varía mucho. Sabiendo obviamente que en Cobreloa te encontrás, como dices tú, un equipo grande, un equipo con historia, un camarín con jugadores avesados, ¿cierto? Teníamos, no sé, por dar algunos nombres, Jorge Luna, Lucas Simón, mismo Arturo. Entonces, tipos que tienen un recorrido importante y una trayectoria importante, y que se basa un poco,
cuando vuelvo al tema de la esencia, los manejos. Creo que los manejos grupales es una parte muy importante que tenemos que tener los técnicos. Y la sensibilidad, ¿cierto? No tangible, lo que tiene que ver, ¿cierto? Con cómo le llevo al jugador, cómo le entrego el mensaje, saber de que tenemos 30 personalidades distintas, ¿cierto? Por conducir, es el tema un poco más complejo, creo yo, en lo que tiene que ver con los camarines, porque la idea, ¿cierto? La metodología, perdón, la filosofía en este caso de los trabajos prácticamente no varía mucho. Algunos podrán entender mejor los ejercicios que otros, tendrán más concentración, pero lo que quiere uno entregar, o por lo menos que tus jugadores te representen, no varía mucho de los equipos, digamos, pero sí el manejo, de acuerdo, ¿cierto?, a las instituciones donde estás, creo que es un tema muy importante. Y en eso, por ejemplo, en Cobreloa yo no tenía necesidad, por poner un caso, de seguir formando, porque eran muchos jugadores ya formados, que habían jugado en equipos de primera, mismo primera vez, ¿cierto?, donde ya el profesionalismo de ellos era muy distinto, vivían para esto un poco. Voy a Colina y me encuentro con un montón de jugadores técnicamente exquisitos, físicamente lo mismo, pero un poco me tocó seguir formando, ¿cierto? Haciendo jugadores más íntegros, enseñándoles un poquito de que esto es fútbol ya profesional, porque ellos venían obviamente de ascender del fútbol amateur al profesional, que me costó un poquito que entraran en eso, pero a partir de eso que entendieron y que el mensaje les llegó y fue certero, empezamos a obtener los resultados, porque al principio me costó un poquito, porque un poco ellos no entendían que ya ellos se regían por un contrato, que tenían que vivir para ello en cuanto, bueno, está el profe ahí, en cuanto a alimentación, a descanso, que son sumamente importantes, versus a lo que ellos venían del año anterior. Entonces, en ese sentido, los manejos a veces varían un poco, ¿cierto?, de acuerdo a lo que yo tengo en el camarín, sin perder, ¿cierto?, la esencia siempre de uno, que es la que tiene para dirigir, para tratar de llegar al jugador, pero con un poco más de variante. Pues después los trabajos, te vuelvo a reiterar, la filosofía o metodología en este caso de lo que buscábamos, era un poco parecido a la idea que teníamos en Cobreloa. Dale, Cevita, ahora sí. Disculpa. Sí, profe, te tengo dos preguntas. La primera, por ejemplo, ¿cómo usted vio quizás la progresión de, por ejemplo, un Felipe Valeria, un Jorge Muñoz, un Felipe Retamal, con la comparación cuando llegó, por ejemplo, un Sebastián Toro o un Gerson Martínez? ¿Cómo vio quizás la progresión de ellos al ver la experiencia de ellos y que hayan jugado en primera división? ¿Notó algo distinto en ellos? ¿Quizás una motivación extra? Seguro que al tener a gente como el Pipe, bueno, el Pipe, aquí el capitán, tipo que estuvo en Italia, ¿cierto? El Seba sabemos que jugó en muchos equipos también, salió campeón con Colo-Colo, Gonzalo lo mismo. Entonces les da un plus a los más chicos y se alimentan un poco de estos jugadores, ¿cierto?, que los ven entrenar. Por ejemplo, yo veo entrenar al Pipe, al Seba, y entrenan de primer nivel. Gonzalo lo mismo, lo conozco hace tiempo. Entonces el que está más abajo, el más chico, o el que le ha costado más, o lo que decía antes, la vuelta larga, al ver a ellos, ¿cierto?, el compromiso, el cómo están, el motivado, ¿cierto?, el cómo entrenan, claro, yo como chico digo, chuta, veo entrenar a estos tipos que en realidad tienen una trayectoria tremenda. Gonzalo, no sé, por poner el caso, jugó con Ronaldinho en Flamengo, mira cómo se entrena. Entonces yo gano en eso con los más jóvenes y hago que los jóvenes también se comprometan, ¿cierto?, a lo que nosotros queremos, y eso se ha notado. Ya se notó, como te digo, desde el torneo pasado, que tuvieron una gran mejoría en estos aspectos. Por darte caso, había gente, de repente, jugadores, no sé si antes pasaba con el otro técnico, aquí no quiero involucrar a más técnicos, pero ellos no se dan cuenta que están en un equipo a lo mejor profesional, regido por ANFP, por contratos. Entonces venían y a veces no me llegaban. Y yo decía, pucha, ¿cómo es posible que no me lleguen? De última, si no me vaya a llegar, yo no tengo problema. Yo trato de entender muchas situaciones también, porque somos humanos, ¿cierto? Nos pueden pasar distintos tipos de cosas. Pero de última, profe, ¿sabe qué? No sé, avisan. Entonces, de a poquito fuimos implementando, ¿cierto? Y mejorando este tipo de situaciones que logramos unir a todos, comprometerlo a todos,
y eso ya después no pasaba. Entonces, en esos pequeños avances, me fui dando cuenta de que fuimos mejorando. El entrenar de manera profesional, mientras entrenamos, tiene que ser todo a full, tiene que ser todo al límite. Después, como futbolista, ¿cierto? Tenemos tiempo para reírnos, para pasarlo bien, pero ellos fueron mejorando en pequeñas cosas a lo mejor, pero son grandes cosas, ¿cierto? Para llevar un grupo bien de la mano y terminamos bastante bien. Entonces, sin duda es un plus, Seba, que le da a estos chicos, ¿cierto? Para que vivan y se alimenten de cómo tiene que ser la disciplina en el fútbol. Sí, muy bien. Y mi otra pregunta era, bueno, antes Colina estaba asociado mucho a Barnechea, antiguamente. Por el fútbol joven, muchos jugadores llegaban a Colina, pero ahora Colina tiene su fútbol joven. ¿Cuál es quizás la relación del fútbol joven con el primer equipo y de los entrenadores? La de usted, por ejemplo, con los entrenadores de las inferiores. Bueno, yo tengo muy buena relación, de hecho nos juntamos siempre, si podemos, 1 o 2 veces al mes con el profe Leo Barriento, que hoy día es el jefe técnico, con el profe Orlando, que es el técnico de la 19, ¿cierto? Más sus preparadores físicos. Nos juntamos, nos reunimos para conversar un poco de lo proyectable, de lo que tienen. He tenido la posibilidad también de ir a verlos jugar el tiempo que alcanzaron, ¿cierto? Para que en conjunto vayamos tomando decisiones. Creo que es sumamente importante. Hoy día nosotros tenemos en el primer equipo trabajando a los cinco excepciones, digamos, del año 2000, porque para nuestra categoría, las excepciones son año 2000. Sí. Entonces los tenemos trabajando junto a nosotros, ¿cierto? Obviamente para que sientan un rodaje, porque también por momentos los vamos a necesitar por la regla, y los que no van citados en este caso bajan a jugar con su división, que es la división a lo mejor que tenemos más cercana, ¿cierto? Al primer equipo, pero nos mantenemos en bastante comunicación. Me preguntan a lo mejor ellos qué pretende, no sé, por ejemplo el profe Orlando o el profe Leo me preguntan los sistemas, digamos, la idea que ellos le quieren entregar para que se asimile también un poco al primer equipo. ¿Me entendí? Entonces, en ese sentido tenemos una muy buena relación y tratamos de juntarnos, como te digo, siempre para darle un buen enfoque, ¿cierto?, a los jóvenes y a los proyectables en este sentido. Bueno, excelente. Cristóbal. Sí, una pregunta con respecto habló de la competencia de la categoría en la que compiten actualmente, y tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo crees que afecta la situación actual y cómo afectará en un futuro a la categoría, a los futbolistas de la categoría y al rendimiento que estos tienen? A los futbolistas me pregunta en sentido físico o en general. En general. Sí, sin duda que nos va a afectar, así como a nosotros, como a cualquier jugador este parate. Imagínate que llevamos ya alrededor de casi 2 meses, ¿no? Y sin duda que, aparte nosotros partíamos el torneo justo el sábado, el fin de semana previo, el día martes se suspenden todas las actividades deportivas, nosotros partíamos el torneo el día sábado. Entonces veníamos de hacer una muy buena pretemporada, una puesta a punto también muy buena, donde llegábamos, ¿cierto?, con un par de partidos amistosos en el cuerpo para lo que era el primer partido oficial de nuestro torneo. Y lamentablemente sucedió esto. Sin duda se pierde, por eso tratamos, bueno, tú, al igual que Felipe, seguramente que me ha dicho que a lo mejor lo que hemos ganado va a ser muy difícil recuperarlo en este tiempo, a pesar de que trabajamos con esta plataforma, porque los espacios obviamente no te da para hacer a lo mejor distintos tipos de trabajo, y en ese aspecto, y también en lo futbolístico, ¿cierto? El estar trabajando, el ser reiterativo, repetitivo en la acción, en los movimientos que tú quieres realizar, por ahí un poco, a veces la memoria es un poco más frágil. Entonces tratamos de alguna forma poder
perder a lo mejor lo menos posible a través de esta manera, ¿cierto?, de trabajar. Consciente obviamente que no es lo mismo y que se va a perder el resto físico, algo futbolístico, que a lo mejor lo futbolístico creo yo que es más rápido recuperarlo porque obviamente las ideas son más rápidas de absorber nuevamente versus lo físico, que sabemos que se basa un poco en los trabajos que ustedes saben realizar, ¿cierto? Pero obviamente volviendo a la actividad, seguramente, bueno, si Dios quiere, esperemos lo antes posible, vamos a tener capaz unas 2 o 3 semanitas un poco ahí de poder darle mucho énfasis y tratar de en esa planificación junto con Felipe tener un buen remesón, en este caso físico, para esperar recuperar lo antes posible. Y obviamente acompañado del tema futbolístico, que va a ser, como te digo siempre, un complemento importante para volver rápidamente a estar en las mejores condiciones. Ya para ir cerrando, Rodrigo, preguntarte sobre tu proyección como técnico. Tuviste muy poco en el fútbol formativo, o sea, creo que la mayoría del tiempo has dirigido el fútbol competitivo. ¿Son por tus características, crees tú, o porque lo buscaste? Por ejemplo, hay jugadores que pasan mucho por el fútbol formativo y no pueden dar el salto al fútbol grande. ¿Crees tú que hay que tener características distintas al fútbol formativo, o es porque lo buscaste realmente, o se dio por lo que tú has entregado a los jugadores que te ha tocado dirigir? No, en realidad siempre el pensamiento un poco fue: me retiro y quiero dirigir un poco la competencia. Ese fue en un principio, aparte que se me dio como la posibilidad, así cuando yo terminé en San Antonio como jugador, me ofrecieron después tener la posibilidad de dirigir. Yo estaba terminando el curso, me gustó la idea y bueno, nos tiramos enseguida a dirigir, ¿cierto?, la competencia. Pero te vuelvo a reiterar, en esta competencia, en esta categoría, muchas veces también no significa seguir formando y ser que los jugadores sean más íntegros y enseñarle un montón de situaciones, versus, ¿cierto?, que si te toca dirigir, no sé, digamos en primera, que ya son todos jugadores con supuestamente calados, ¿cierto?, donde vienen con muy poco ripio en todos los aspectos, pero en esta categoría no deja de ser, aparte de competencia Formativa. Seguir formando, sí. ¿Cuál es tu ambición como técnico, Rodrigo? Eso... ¿Dónde va como tu idea de tú quieres dirigir fuera o paso a paso nomás? Obvio. Esta carrera es parecida como cuando tú empiezas en el fútbol como jugador. O sea, obviamente primero quieres llegar a debutar, luego ir quemando etapas, pasar a equipos mejores, jugar en el extranjero. Bueno, yo creo que los técnicos es lo mismo, llegar obviamente a dirigir, a partir de que dirige, ganar en experiencia, ¿cierto? Poder ir dando saltos cualitativos, ¿cierto? En lo que tiene que ver con mejores equipos y obviamente si tienen la posibilidad de dirigir afuera, extraordinario, mucho mejor, selección, todo. O sea, es la expectativa que uno se hace. Después, si te alcanza o no te alcanza, uno quiere realizarla siempre, tratar de ser lo mejor posible en lo que haces en esta actividad, y para allá apuntamos. Esperemos, Dios quiera, se pueda dar y seguir, obviamente, creciendo. Muchachos, algo para cerrar ya, para que vamos ya cerrando. Cristóbal, ¿algún mensaje para Rodrigo? Bueno, de agradecimiento también por estar con nosotros. Sí, agradecimiento por compartir unas palabras con nosotros y para que las personas que nos puedan escuchar después en la plataforma, que aprendan de tus palabras. Y nada, nuevamente gracias. Cevita. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros, por su humildad. He seguido mucho su transcurso en la carrera y de verdad que ha sido de mucho éxito en estos inicios quizás. Muchas gracias por todo, que de verdad nos dejó mucha enseñanza y que los que nos vean también puedan aprender mucho de lo que ha dicho. Y me queda mucho lo que usted dijo de seguir formando jugadores en cuanto a la integridad, que yo creo que también es demasiado importante. Sí, agradecerle a usted por la invitación. Sin duda entiendo también y
y uno cuando estudia lo de técnico le van enseñando todas las etapas y creo que, vuelvo a reiterar, en el fútbol formativo poder hacer íntegro a nuestros jugadores, poder entregarles todas las herramientas, ya sea futbolística o no futbolística, ¿cierto? Es súper bueno. No competir, o sea, competir porque todos sin duda tenemos una cuota de competencia porque hay que ganar, pero hay que la prioridad, ¿cierto?, es entregarles la herramienta para ellos quemen etapa y llegar bien preparados allá. Ese es el objetivo cuando tenemos como niños en el fútbol joven. Independiente de los resultados, acá hay que hacer que el chico sea disciplinado, ¿cierto?, cumpla órdenes, viva para esto y entregarle las herramientas futbolísticas y todo el complemento y el desarrollo que pueda tener, después ponerlo allá al servicio del primer equipo. Así que nada, a ustedes gracias por la invitación, estuvo entretenida, así que espero haberles dejado un poquito, aunque sea, cierto que es el objetivo cuando uno conversa con ustedes también. Muchas gracias, Rodrigo, de verdad. Y saludo al Pipe, bueno, a mí se me olvidó llamarlo antes, pero lo voy a llamar ahora que contarle que hablamos contigo. Y éxito en Colina, y sé que eres una gran persona por las personas que me han hablado de ti, y aparte creo que te va a ir bien siempre. Así que un abrazo y nos vemos. Chao, muchachos, cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Chao, Seba, chao, Cristóbal. Cuídense. Ya, nos vemos. Chao, gracias. Chao, muchachos. Chao, chao.